Imagínate la escena. Vas en el AVE a 300 kilómetros por hora. El paisaje de la dehesa cordobesa, ¿eh? Una mancha verde y dorada por la ventanilla. Te sientes invulnerable, como si estuvieras en el salón de casa, pero, vamos, desafiando las leyes de la física. Confías ciegamente en esa mole de acero. Y de repente, un estruendo, un golpe seco, brutal, que te arranca del asiento. El mundo se da la vuelta, literalmente. Eso fue lo que vivieron los pasajeros del tren siniestrado en Adamuz, Córdoba, el 18 de enero. Pero lo que vino después del amasijo de hierros y de ese silencio polvoriento fue casi más violento. Fue el estallido de una guerra por el relato. Totalmente. Una batalla campal para decidir quién escribía el primer y el último párrafo de esta tragedia. La lucha no era por los heridos, era por las palabras. Exacto. Porque el accidente de Adamuz no fue solo un accidente. Se convirtió en tiempo real en un manual de laboratorio. Un caso de estudio perfecto sobre cómo se manipula la realidad en pleno 2026. Sí, sobre cómo nos mienten, nos confunden y nos dividen. Y hoy, aquí, en ¿Y si fuera mentira? Vamos a hacer lo que mejor se nos da. Vamos a pelar esta cebolla, capa por capa. A ver si lo que huele a podrido es la infraestructura o la información que nos vendieron. Pues empecemos por la primera capa, la oficial. La que tiene el barniz institucional, la que se presenta en ruedas de prensa con semblante serio y banderas detrás. El guión que nos querían hacer tragar desde el minuto 1. Ese mismo. El mantra era: el sistema ferroviario español es la joya de la corona, una maravilla de la ingeniería. El ministro de Transportes, Óscar Puente, no tardó en salir, y su mensaje fue de una calma casi insultante. ¿Qué dijo exactamente? El tramo de Adamuz estaba recién renovado, una inversión de 780 millones de euros, y que todo estaba en condiciones adecuadas. ¿Te suena? Siempre está todo en condiciones adecuadas justo antes del desastre. Es la narrativa del cisne negro, del suceso inevitable. Construyeron la historia de una fatalidad cósmica. Según su versión, el tren Irio descarrila en el kilómetro 318. Se sale de su camino, invade la vía contraria. ¿Y por una casualidad macabra? Por una casualidad macabra, solo 20 segundos después es embestido por un albia. Te lo venden como un evento de 1 entre 1.000.000. Un rayo que cae 2 veces en el mismo sitio. Claro, pero ¿cómo justificas que la joya de la corona falle así? Pues buscas un culpable que no pueda defenderse. En este caso, un trozo de metal. La famosa soldadura. La famosa soldadura. El comunicado oficial habla de una soldadura que se rompió y ya está, fin de la historia. El culpable es el hierro, un objeto inanimado que, por lo visto, tuvo un mal día. Bueno, es una jugada maestra de comunicación de crisis. Si la culpa es de un objeto, no hay responsables humanos, no hay negligencia, no hay recortes, no hay mala gestión. Solo mala suerte. Y para asegurarse de que nadie haga más preguntas, despliegan el segundo movimiento clásico, la petición de paciencia. La investigación es compleja, nos dicen. Puede durar 1 año. Y la frase estrella, buscar culpables ahora es especular. Exacto. Es como si se te cae una rueda del coche recién comprado y el concesionario te dice: tranquilo, no especulemos. Vamos a hacer un análisis metalúrgico de 12 meses. Usted, mientras, siga pagando las letras. Claro. Pero claro, cuando el poder pide 1 año de silencio, Internet, que odia el vacío, responde en segundos. Y ahí es donde entramos en la segunda capa de esta cebolla, que es mucho más oscura y retorcida. El Festival de las Sombras. El silencio oficial es el mejor fertilizante para la desinformación. A las 48 horas del accidente, cuando las familias aún no habían enterrado a sus muertos, un usuario polaco en Twitter, con, ojo, 300.000 seguidores, lanza una bengala. ¿Qué dice? Publica fotos del siniestro y escribe algo así como: esto se parece sospechosamente a los sabotajes rusos que hemos visto en Polonia. Y la bengala se convierte en un incendio forestal. Totalmente. El tuit se traduce a 11 idiomas, supera los 2 millones de visualizaciones, y en un parpadeo, la tragedia de Adamuz deja de ser un posible fallo de mantenimiento para convertirse en un acto de guerra híbrida. Claro, ya no hablamos de ingenieros y supervisores, ahora hablamos de espías del Kremlin con explosivos. Es que es mucho más emocionante, ¿verdad? Pero a esta película de espías le faltaba un ingrediente para ser perfecta: el dinero. Y llegó.
Empezó a moverse como la pólvora la historia del agravio comparativo. Ah, sí, el titular era demoledor. El gobierno regala 247 millones de euros a Marruecos para sus trenes mientras las vías de Córdoba se caen a pedazos. Es el gancho emocional definitivo. Apela a tu bolsillo, a tu sentimiento de abandono y a la xenofobia latente. Un cóctel irresistible. Y para rematar, la desinformación visual. Se viralizan unas imágenes de dron pavorosas, vagones ardiendo, un escenario casi apocalíptico, el tipo de imagen que se te graba en la retina. Pero eran falsas. Si te fijabas con atención, en una esquina se veía una pequeña marca de agua. Gemini, la inteligencia artificial de Google, fueron creadas para inflamar, no para informar. Aquí hay que pararse a pensar un poco en nuestra propia psicología. ¿Por qué preferimos estas historias? Cuando algo en lo que confiamos, como el AVE, falla así, es una disonancia cognitiva brutal. Nos cuesta aceptar una verdad tan prosaica como la incompetencia o la negligencia. Es más fácil, casi más reconfortante, creer en una película de espías. El cerebro prefiere una conspiración compleja antes que la terrible y simple chapuza. Vale. Tenemos el guión oficial, limpio y aséptico, y el guión de las sombras, digno de Hollywood. Ahora vamos a hacer lo que no hace casi nadie. Bajar al barro. Apagar el ruido y encender la luz de los datos. Lo que se puede probar. Empecemos por el bulo más potente, el de Marruecos. España le dio 247 millones. Sí, fue un regalo. Ni de lejos. Eran créditos reembolsables, ¿no? Exacto. Firmados en 2019 con una cláusula clave. El dinero debía usarse para contratar empresas españolas. En resumen, era un negocio para España, no una donación. O sea que culpar a ese crédito del accidente es como culpar a tu vecino de que se te rompa la nevera porque él se compró una con un préstamo del mismo banco que tú. Es una falacia de libro, pero funciona de maravilla. Ahora hablemos de lo de dentro, porque aquí es donde la versión oficial empieza a hacer aguas. Hablemos del supuesto factor sorpresa. ¿Fue realmente un fallo inesperado? Pues resulta que en agosto de 2025, 5 meses antes de la tragedia, el sindicato de maquinistas, el SEMAF, envió una carta oficial, no un tuit, un documento, y en esa carta avisaban, con todas las letras, de que los trenes pegaban botes. Sí. Que sufrían vibraciones anómalas y excesivas en varias líneas de alta velocidad. Y su petición era técnica, muy específica. Pedían reducir la velocidad máxima de 300 a 250 kilómetros por hora en esos tramos, para aliviar la tensión en la infraestructura. Y ahora viene el dato que desmonta todo el castillo de naipes oficial. A ver. El tramo concreto de Adamus, el del kilómetro 318, ya tenía la velocidad limitada por esas mismas vibraciones. O sea que no fue un rayo en un cielo despejado. Para nada. La vía estaba enferma, y los médicos, los que la transitan cada día, ya habían dado la voz de alarma. Pero aún hay más. La prueba forense. La cicatriz en el acero. Cuenta. Los investigadores de la CIAF, la comisión que investiga esto, encuentran algo en las ruedas del trenirio accidentado. Unas pequeñas marcas, unas muescas de 1 milímetro. Bueno, podría ser algo puntual del accidente, ¿no? Podría, pero lo realmente escalofriante es que revisan los registros de los trenes que pasaron por ese mismo punto horas antes y descubren que otros 3 trenes de distintas compañías también salieron de allí con las mismas muescas. Para un momento. ¿Qué significa eso? Significa que la vía no se rompió de golpe. Estaba rota o semirrota durante horas. Estaba mordiendo las ruedas de acero de cada tren que pasaba, dejando su firma. La infraestructura no susurraba, estaba gritando. Exacto. Estaba enviando un SOS con cada convoy. Pero nadie en ningún centro de control paró las máquinas. Si te gusta que le saquemos las tuercas a la realidad y que cuestionemos hasta lo que parece obvio, suscríbete a Y si fuera mentira en YouTube. Únete a esta resistencia contra la desinformación para que no te pierdas ninguna de estas cápsulas de choque. Seguimos. Con todos estos datos sobre la mesa, la pregunta es inevitable, la que se hacían los romanos. Cui bono. ¿A quién beneficia cada relato? Vamos a analizarlo con frialdad. Al gobierno y a Adif, el gestor de la infraestructura, les beneficia enormemente el relato del fallo fortuito. ¿Por qué? Porque si se demuestra que ignoraron avisos previos, Como los del sindicato. exacto, o que la vía fallaba durante horas, el caso salta de accidente a negligencia criminal. Y eso implica indemnizaciones multimillonarias, crisis de reputación internacional
y cabezas políticas rodando. Su objetivo es simple, que el culpable sea el hierro. ¿Exacto? ¿Y a quién beneficia la historia del sabotaje ruso? A los que viven del caos y del miedo. Si consiguen que la gente crea que estamos bajo un ataque extranjero, la conversación cambia radicalmente. Ya nadie pregunta por los contratos de mantenimiento o por los pliegos de condiciones. Claro. ¿Quién va a pedir la dimisión de un ministro por una soldadura si podemos culpar a Putin? Ahí lo tienes. Y no podemos olvidarnos de los sindicatos. Para ellos, y es una situación muy delicada, el accidente es la trágica confirmación de que tenían razón. Lo utilizan, con legitimidad, para presionar, pero, bueno, siempre existe el riesgo de que la tragedia se convierta también en una herramienta de negociación. Y mientras todos mueven sus fichas, ¿quién es el peón que siempre se sacrifica? El ciudadano. La mayoría de las 46 víctimas mortales eran de Huelva. Allí, la indignación se podía cortar con un cuchillo. La tensión fue tal que hasta el funeral de Estado se convirtió en un campo de batalla político. El gobierno quería un acto laico, institucional. Las familias, muchas de ellas, querían una misa. Y la cosa se enrareció tanto que el presidente del gobierno ni siquiera acudió. Dejó que fueran los reyes quienes dieran la cara en ese ambiente de dolor y rabia. Si vemos todo esto como un gran puzzle, nos damos cuenta de que nos han dado dos cajas. La caja oficial, a la que le faltan piezas cruciales, la carta del SEMAP, las vibraciones, las muescas. Y la caja conspiranoica, que es un puzzle al que le han metido piezas de otro juego, el de la geopolítica, para que el dibujo final sea más espectacular, pero falso. La verdad, la que podemos probar con datos, es mucho más cruda y, en cierto modo, más triste. 46 personas murieron porque una soldadura se rompió en un tramo de vía que se sabía que estaba dando problemas. Y aquí es donde hay que ser muy clara. No hace falta que vengan espías rusos con explosivos cuando la desidia y la posible negligencia pueden ser igual de letales. Esto nos obliga a redefinir qué es tener pensamiento crítico en 2026. No se trata de elegir un bando, de ser progobierno o conspiranoico. No. Se trata de tener la frialdad de cirujano para decir: de acuerdo, acepto que la soldadura se rompió, pero me niego en rotundo a aceptar que fue por sorpresa. El pensamiento crítico es entender que la manipulación más efectiva no es la mentira completa, sino la verdad a medias. La tragedia de Adamuz es un síntoma de algo más profundo, lo que algunos llaman la fatiga del futuro. ¿A qué te refieres? A que estamos tan anestesiados, tan acostumbrados a que nos mientan o a que las cosas fallen, que hemos bajado el listón de la exigencia. Nos conformamos con indignarnos con un tuit, pero hemos dejado de exigir responsabilidades reales. Este canal no existe para dar respuestas masticadas. Existe para enseñar a hacer las preguntas correctas. La próxima vez que alguien en el poder diga que algo fue técnicamente inevitable, la pregunta tiene que ser: ¿y qué decían los informes internos de los que trabajaban allí meses antes? O cuando alguien vea una imagen brutal en redes sociales, la pregunta debe ser: ¿he comprobado si es real o si ha sido generada por una IA para manipularme? La pregunta final es: ¿vamos a seguir siendo espectadores pasivos de nuestra propia realidad? Te han puesto las dos versiones sobre la mesa, la cómoda y la conspiranoica. Pero hay una tercera, la de los hechos. ¿Te vas a quedar con la versión de siempre o te vas a atrever a preguntar: ¿y si fuera mentira? Suscríbete ahora a Y si fuera mentira en YouTube y activa la campanita. Porque en este canal la verdad es lo único que importa. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Nos están contando la verdad o es solo otra pieza más en el tablero del poder?